Adelante, Vicente. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Romanos capítulo 8. Hoy es nuestra cuarta lección en Romanos 8. Vamos a tener, después de hoy, si Dios quiere, 2 lecciones más. Vamos a hacer un total de unas 6 lecciones. Pero déjenme darles un resumen rapidito del versículo 1 al 17. En la primera sección que vimos, del 1 hasta el 4, nos introduce en el tema principal del capítulo, que es que en Cristo Jesús no hay condenación. Y no hay condenación a pesar del hecho de que por culpa nuestra, por la carne nuestra, la frase que usa es que hemos debilitado la ley, la perfecta ley de Dios ha sido debilitada por la carne, porque no somos capaces de cumplirla perfectamente. Pero a pesar de eso, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Entonces, en realidad, este capítulo nos describe cómo se ve esa vida en Cristo Jesús. Y el primer aspecto de esa vida en Cristo Jesús lo describe en detalle del 5 al 11. Es una vida enfocada en el Espíritu. Es una vida ocupada en el Espíritu. Es una vida donde andamos en el Espíritu, vivimos en el Espíritu, pensamos en el Espíritu. Todo eso versus la carne. ¿Okay? Ocupados en el Espíritu, no ocupados de la carne, pensando en el Espíritu, no pensando en la carne, andando en el Espíritu, no andando en la carne. Y dice que si andamos en la carne, si vivimos por la carne, es más, si tratamos de hacer el bien por la carne, por nuestra cuenta, vamos a terminar perdiendo, vamos a terminar, dice ahí que esa vida es una vida que termina en muerte, no una vida que termina en paz. Pero después de eso, del versículo 12 al 17, que estudiamos la semana pasada, nos empieza a decir Pablo, además de cómo vivimos, que es del 5 al 11, quiénes somos. Y nos dice 3, quizás 4 cosas, del 12 al 17. Dice que somos deudores, dice que somos ex esclavos, ahora somos libres, ¿ok? Dice que somos herederos, y junto con herederos dice que somos coherederos con Cristo. Y hablamos de todos la semana pasada. Entonces, parte de desarrollar y realizar y desempeñar esta vida guiada por el Espíritu, esta vida ocupada por el Espíritu, pensando en el Espíritu, es entendiendo quiénes somos. Y entendiendo quiénes somos significa entendiendo que somos deudores, que hemos sido libertados y que somos herederos y coherederos con Cristo. O sea, lo que Cristo ha recibido, lo que Cristo va a recibir, nosotros también lo vamos a recibir. Y vamos a hablar de eso mucho más al final del capítulo, en el versículo 32 principalmente. Pero hoy nos toca hablar de algo súper interesante que está aquí en el medio de este capítulo. Y nuestra lectura la vamos a tomar desde el 18 al 27. Entonces, Saida, si puedes ayudarnos con la lectura, por favor, Romanos 8, del 18 al 27. Ok. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores del parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos.
Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ok, perfecto, muchas gracias. En esta sección lo que vamos a ver es que además de cómo Pablo nos describe esa vida en Cristo, esa es la frase clave del versículo 1, en Cristo, esa vida aparentemente, y creo que todos podemos ser testigos de esto, es una vida difícil, ¿verdad? El versículo 18 menciona las aflicciones del tiempo presente. Y tenemos que reconocer, tenemos que admitir que nuestra vida es una vida de aflicciones, es una vida complicada, es una vida difícil. La vida de un cristiano es una vida de aflicciones en el tiempo presente. Pero lo que nos invita a hacer Pablo aquí en esta sección, y lo que una vida guiada por el Espíritu, una vida en Cristo hace, es que a pesar de estar llena de aflicciones, es una vida, y en esta sección las palabras claves que quiero que pensemos es de anhelo, de esperanza, de anticipación, ¿ok? Que aunque estamos sufriendo, aunque estamos pasando por aflicciones, tenemos nuestro enfoque, nuestra meta, nuestra vista puesta en lo que, en esta frase del 18 que dice la gloria venidera. Y con esto quiero introducirles con un concepto que no es único a Romanos 8. Pablo escribe de esta forma en muchas partes en sus escritos, pero es bien interesante que él habla de algo que viene y también habla de algo que ya tenemos, como que si fuera la misma cosa. Okay, por ejemplo, la semana pasada, en los versículos anteriores, dice que somos hijos suyos, que somos adoptados, que somos herederos, ¿verdad? Pero a pesar de que somos herederos, aquí en esta sección dice que estamos esperando la adopción. ¿Ok? Y esa dualidad es una dualidad muy interesante que el cristiano tiene en sí, ¿verdad? Si yo les preguntara antes de empezar la clase, levanten la mano los que son salvos, ¿verdad? Levantarían la mano y dicen que sí, pero dice Pablo aquí que estamos esperando la salvación. ¿Ok? Entonces, ¿somos adoptados? Sí. ¿Estamos esperando la adopción? También. ¿Somos salvos? Por supuesto. ¿Estamos esperando la salvación? Pues también, ¿verdad? Porque el puro hecho de que estamos todavía en esta vida y tenemos la garantía de la salvación, tenemos la garantía de la adopción, también estamos pacientemente esperando que se convierta en una realidad eterna. Y eso es bien interesante para nosotros, ¿verdad? Porque podemos vivir una vida con completa confianza y certeza en nuestra salvación y en nuestra posición como hijos adoptados de Dios. Al mismo tiempo, no debemos de soltar la esperanza de que Él nos va a salvar y que Él nos va a adoptar. Porque todavía tenemos de qué ser salvos y todavía queremos ser sacados de esta vida, de este cuerpo, de este mundo, para estar con Él para siempre. ¿Ok? Entonces, por eso él habla del anhelo, ¿verdad? Él dice, bueno, la última frase del 18 es una gloria venidera que se va a manifestar. ¿Ok? Ahora, pensemos en esto. Somos hijos de Dios porque hemos sido adoptados, ¿verdad? Porque renacimos, como dice Juan 1, 12 y 13, según la voluntad de Dios, no según voluntad de hombre, ni de carne, hemos sido renacidos, entonces somos hijos de Él, ¿verdad? Pero también leemos en otras partes de la Biblia que estamos siendo transformados a su imagen. O sea, somos hijos creados en su imagen, pero falta que seamos transformados a su imagen o que se complete la transformación.
Y aunque estamos en proceso de transformación a la imagen de Dios, todavía nos falta. O sea, ¿quién aquí se parece exactamente a Jesús? Y nos parecemos más y más a Él cada día, si estamos creciendo. Pero, como dice ahí la última parte de Filipenses 3, cuando Él se revela, en un abrir y cerrar de los ojos, vamos a ser transformados como Él es. Bueno, entonces, la transformación ya está en proceso, pero estamos esperando que se finalice. ¿Ok? Entonces, la gloria que se va a manifestar tiene que ver con Juan 14, cuando Jesús dice, voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Es el lugar donde estamos esperando estar con Él, en su presencia, eternamente. Aunque, si leemos pasajes como Efesios, que en 4 diferentes partes de Efesios dice que ya estamos sentados con Él en lugares celestiales. O sea, estamos sentados con Él en lugares celestiales, pero estamos esperando estar sentados con Él en lugares celestiales. Somos adoptados, pero estamos esperando la adopción. Somos salvos, pero estamos esperando la salvación. Tenemos nuestra vista hacia la gloria venidera. Y por eso, versículo 19, tenemos esta otra palabra que es una palabra importante en esta sección, este anhelo ardiente. ¿Ok? Ahora, el anhelo ardiente, fíjense bien lo que dice el 19. Dice el 19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. En la Biblia de las Américas dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Y entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo que la revelación de los hijos de Dios si somos hijos de Dios? Eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que entender en qué sentido ya somos hijos de Dios y en qué sentido estamos esperando que Dios nos haga ver y nos demuestra a todo el mundo que somos sus hijos. Ahora, les voy a dar un ejemplo. Jesús es el Hijo de Dios, ¿cierto? Jesús era el Hijo de Dios desde el momento que Él apareció en el mundo. Pero cuando declaró Dios que este es su Hijo. Ahora, lo hizo varias veces, ¿verdad? Cuando Jesús se bautizó, dijo, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. En la transfiguración, este es mi Hijo, escuchadle a Él. Pero cuando los apóstoles empezaron a decir, tú eres Jesús, el Hijo de Dios, ¿qué les dijo Jesús? Cállense, no le digan a nadie. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Hasta que mi Padre lo declare. ¿Y cómo lo declaró el Padre? Por fin, públicamente a todo el mundo. Hechos 2, este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho, Señor y Cristo. Romanos 1:3, el Espíritu declara que Jesús es el Hijo de Dios a través de la resurrección de los muertos. ¿Ok? Entonces, ¿Jesús era el Hijo de Dios cuando vivía en esta tierra? Sí, pero también estaba esperando ser manifestado públicamente a todo el mundo como el Hijo de Dios, por Dios mismo, a través de la resurrección. Él también participó de esa dualidad, como tú y yo. Entonces, versículo 19, nosotros estamos anhelando ardientemente el ser manifestados como hijos de Dios. Yo sé que soy hijo de Dios, pero el mundo no lo sabe todavía. No todo el mundo lo sabe todavía. Y ellos se van a dar cuenta cuando el juicio final, cuando Dios me invita a estar con Él, cuando Dios dice a los que están de un lado, entren a su descanso, ¿verdad? En eso Dios va a declarar quiénes son sus hijos. Sin duda, irrevocablemente, estos son mis hijos. Y dice aquí que estamos anhelando eso. Estamos viviendo una vida que anhelamos, esperamos ese evento y lo esperamos con confianza mientras gozamos del hecho que ya somos hijos. Pero no todo el mundo entiende eso como nosotros. Así como Jesús. Poco a poco la gente estaba empezando a reconocer quién era, pero hasta que Dios lo declaró públicamente, el mundo no lo sabía. Y mira lo que dice el versículo 20. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma
será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora es un poco enredado eso, pero está diciendo, cuando habla de la vanidad de la creación, es porque este cuerpo no va a durar. Esta vida no es para siempre. Esta vida va a terminar en corrupción y en muerte se va a podrir la carne y se van a deshacer los huesos. Esta vida física en la carne no es para siempre, ¿ok? Y hemos sido creados así. No fuimos físicamente creados para vivir para siempre. Dios pone un límite en eso, ¿ok? Pero por eso es que hemos sido libertados, dice, de la esclavitud de la corrupción. Y la forma que somos libertados de la esclavitud de corrupción es participando en la vida espiritual. Regresando a la sección en versículos 5 al 11, enfocados en el espíritu y no en la carne, porque en la carne va a morir, pero el espíritu es para siempre. Y otra vez repite el concepto al final del 21, libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Okay? Hijos de Dios espiritualmente, no físicamente. Espiritualmente, los hijos de Dios pueden gozar de esa libertad gloriosa. ¿Libertad de qué? Libertad de la corrupción, de la esclavitud a la corrupción. Versículo 20 y 21. Pero mira el 22, dice, porque sabemos que toda la creación gime a una. Y esta es la primera vez que aparece esa palabra gime, y aparece 3 veces en esta sección. Y vamos a hablar y pensar un poco en lo que es gemir, ¿verdad? Pero esta creación dice que gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Ahora, gemir es un concepto bien interesante, ¿verdad? Porque gemir es cuando uno hace como que un ruido para expresar, no sé, estrés o fastidio o desesperación. ¿Okay? El gemir es un sonido no necesariamente siempre positivo, es un sonido de angustia, ¿ok? Y tiene que ver, regresando al versículo 18, porque estamos viviendo una vida llena de aflicciones. Y estamos viviendo una vida donde queremos escapar de la corrupción del cuerpo en el cual estamos. Recuerden lo que dice Pablo en el capítulo 7, que él está atrapado en su cuerpo, queriendo hacer el bien, pero siempre haciendo el mal. Y dice, ¿quién me va a libertar de esto, de esta vida, de este cuerpo? Y él está ahí gritando, y aquí está hablando de gemir, ¿verdad? Y dice que la creación en general, gime a una y en dolores de parto, ¿verdad? Pero después el versículo 23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos. Entonces la creación en general gime, y lo interesante de un gemido, y se pone más claro cuando habla de cómo el Espíritu también gime por nosotros con gemidos indecibles. Un gemido es una expresión que no está muy bien, no muy bien expresada. ¿Okay? Si tú gimes cuando no tienes las palabras correctas. ¿Ok? Entonces, la creación gime porque la creación entiende y sabe que algo no está bien. ¿Verdad? El ser humano, sea cristiano o no cristiano, siente que algo le falta, que algo no está bien, que algo necesita, y por eso no sabe exactamente cómo expresarse, no sabe exactamente qué decir, no sabe exactamente qué pedir, no sabe exactamente qué le falta, y por eso gime. Pero nosotros también que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que somos adoptados, también gemimos. ¿Ah? No solo ella, no solo la creación en general, versículo 23, sino también nosotros, que tenemos ya las primicias del Espíritu. Nosotros también, versículo 23, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y otra vez esa dualidad. ¿Eres hijo de Dios? ¿Has sido adoptado?
Sí, pero ¿por qué todavía tienes angustia? ¿Por qué todavía tienes aflicciones en el tiempo presente? ¿Por qué todavía estás esperando que algo cambie? Porque estás gimiendo dentro de ti mismo, queriendo lo que Pablo expresa al final del capítulo 7, ¿quién me va a libertar de este cuerpo? ¿Quién me va a sacar de esta vida en que quiero hacer el bien y no puedo porque mi cuerpo me debilita, mi cuerpo me impide? Y gemimos diferente, ojo, gemimos diferente que la creación. Versículo 22, la creación no entiende por qué está gimiendo, porque no entiende qué es lo que le hace falta, pero el cristiano sí. El cristiano sí sabe lo que anhela, el cristiano sí entiende lo que le espera, pero igual gime, igual se angustia, igual expresa ese estrés, ese conflicto interno que él tiene con gemidos, ¿verdad? Porque no sabe exactamente qué decir, no sabe exactamente cómo pedirle a Dios ayuda en eso. Entonces, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, que es la redención de nuestro cuerpo. ¿Ok? Y mira el 24, dice, porque en esperanza fuimos salvos. Y ahora está hablando de salvación en el pasado, en el tenso pasado. Entonces, somos salvos, pero estamos esperando la salvación. Fuimos adoptados, pero estamos esperando la adopción. Fuimos salvos, dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperar? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? O sea, si ya estamos salvos, si ya somos adoptados, si se acabó el cuento, si la salvación ya la tenemos, si la adopción ya la tenemos, entonces, ¿de qué sirve la esperanza? ¿Verdad? Y esa es esa dualidad que tenemos que entender, ¿verdad? Somos salvos, pero estamos esperando nuestro hogar celestial. Somos adoptados, pero estamos esperando la transformación a su imagen en un abrir y cerrar de los ojos. Y por eso aguardamos y por eso esperamos y por eso gemimos. Ahora voy a regresar a hablar de una frase que no la comentamos, pero regresando ahí al versículo 23, dice que tenemos nosotros algo que la creación en general quizás no tenga, ¿verdad? Algunos selectos de la creación, que es el cristiano, tienen lo que aquí llaman las primicias del Espíritu. ¿Ok? Y tenemos tiempo para hacer esto. ¿Qué son primicias? A ver, díganme ustedes, ¿qué son primicias? Lo más seleccionado, lo mejor de lo mejor. ¿Y en qué otros contextos hablamos de las primicias? En la Biblia, por ejemplo. Lo primero. Ok. Ofrecemos sacrificios a Dios. Es lo mejor que tenemos. Sí, en el Antiguo Testamento Digo, se trataba de ofrecer las primicias, ¿verdad? Y cuando se trataba de ofrecer, por ejemplo, un animal, se trataba de ofrecer lo mejor, ¿verdad? Pero cuando se trataba de ofrecer algo de la cosecha, las primicias generalmente era lo primero. Y es interesante, ¿verdad? Porque primicia suena como algo cronológico, ¿verdad? Que tiene que ser lo primero. Pero en griego, estas palabras ordinales y la palabra para primero, por ejemplo, cuando Jesús le preguntan cuál es el primer mandamiento, no le están preguntando cuál es el número uno en orden de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le están preguntando cuál es el mandamiento más importante. Entonces, primicias en este sentido no es necesariamente las primeras cosas, pero sino las mejores cosas, las cosas más importantes. Y cuando hablamos de primicias, generalmente estamos pensando en cosechas, en cosas que salen cuando las primicias de la cosecha, los mejores frutos, los mejores
cosas. Qué interesante que cuando Pablo escribe del Espíritu en Gálatas, habla del fruto del Espíritu. ¿Verdad? Habla del Espíritu en términos agrícolas. Entonces, cuando pensamos en el mejor fruto, la mejor parte de la cosecha del Espíritu, los mejores resultados de una vida guiada por el Espíritu, teniendo las primicias del Espíritu, es lo que describe el capítulo 8 de Romanos, versículos 5 al 11. Cuando habla de una vida ocupada en el Espíritu, guiada por el Espíritu, cuando pensamos en el Espíritu y andamos en el Espíritu y vivimos en el Espíritu, porque el Espíritu en nosotros va a producir paz y benignidad y amor y dominio propio, todas esas cosas que menciona Pablo en Gálatas capítulo 5. ¿Ok? Entonces, por eso es que ya empezamos a sentir esta semejanza a Jesús que ha comenzado en nosotros, al mismo tiempo que esperábamos la adopción final. Por eso es que podemos ya tener, y de hecho en Efesios capítulo 1, Pablo habla del Espíritu Santo como arras, como una garantía de lo que esperamos. Estamos esperando la salvación eventual, estamos esperando la adopción eventual y tenemos las primicias del Espíritu como un sello, como una garantía, como un enganche de parte de Dios de lo que podemos esperar. Y por eso podemos esperar con paciencia, versículo 25, aunque no lo vemos. No sabemos exactamente cómo va a ser cuando nos transformamos de un abrir y cerrar de los ojos. No sabemos exactamente cómo va a ser con Él en el hogar celestial para siempre, pero lo aguardamos, lo esperamos con paciencia, porque tenemos ya el enganche, la garantía de las primicias del Espíritu en nosotros, ¿verdad? Y por eso nuestro gemido es posiblemente más claro, más pronunciado, más enfocado que el gemido general de la creación. Y con esto llegamos al versículo 26. Y mira lo que dice aquí. Dice, de igual manera, y eso es lo que quiero que pensemos. Aquí es donde se pone bien interesante la cosa. Dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda. Pero ¿cómo que de igual manera? ¿Igual a qué? ¿Ah? Porque fíjense, aquí la frase el versículo 26 de Romanos 8 nos encanta, ¿cierto? O sea, todo mundo le encanta el concepto de que el Espíritu de Dios gime por nosotros y intercede por nosotros y se comunica con Dios por nosotros. ¿Ah? Pero quiero que entendamos el concepto que nos está explicando Pablo. Porque el 26 dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Ok? E igual manera es porque el Espíritu también está gimiendo. ¿Ok? 3 gemidos en esta sección. La creación en general, nosotros mismos como cristianos gemimos y el Espíritu gime. ¿Ok? El Espíritu también expresa sus sentimientos a Dios el Padre con ruidos, con sonidos, con algo que no se puede expresar con palabras. De igual manera el Espíritu. ¿Verdad? Y otra vez, ese gemido sale del conflicto, ese gemido sale del estrés, ese gemido sale de vivir una vida, versículo 18, llena de aflicción, pero llena de esperanza. De vivir una vida llena de sufrimiento, pero llena de paz. De vivir una vida llena de tormento, pero llena de esperanza. ¿Ok? Y porque sabemos que somos salvos, pero estamos esperando la salvación. Y porque sabemos que somos adoptados, pero estamos esperando la adopción. Por eso es que gemimos, pero el Espíritu también gime. El Espíritu también quiere que se realice eso.
Pero me encanta también que dice el versículo 26, que de igual manera nos ayuda en nuestra debilidad. Y esta es la segunda vez en este capítulo que menciona debilidad. Okay, si regresamos ahí al versículo 2, 3. El 3 dice que porque lo creé imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. Nuestra debilidad está ligada a la carne. Nuestra debilidad está ligada al hecho que estamos amarrados a este cuerpo. Estamos amarrados o esclavizados a este cuerpo de corrupción, que es la frase que menciona en el versículo 19. ¿Ok? Entonces, en esa debilidad, lo que pasa es que no sabemos cómo orar, no sabemos cómo pedir. ¿No? Y el ejemplo de eso es que estamos enfocados, hasta el cristiano está enfocado en la carne. Y cuando nos ponemos a orar, la mayoría de las veces, y por favor no me malentiendan, ¿verdad? No me malentiendan, no estoy diciendo que está mal pedir por la carne, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces que nos juntamos para orar es por enfermedad, ¿a poco no? Y no hay nada malo con eso. Pero lo que está diciendo aquí es que por nuestra propia debilidad, por nuestra propia corta vista, pasamos nuestro tiempo orando por las cosas que vemos. Dios, ayúdame a estar más sano, Dios, ayúdame a conseguir un trabajo, Dios, ayúdame a terminar mis estudios, Dios, ayúdame a conseguir un carro, Dios, ayúdame a pagar la mensualidad de la casa. ¿Verdad? Pasamos mucho tiempo pidiendo esas cosas y Dios está feliz de escucharnos y de hecho nos suple esas cosas y nos bendice con esas cosas. No estoy diciendo que está mal hacer eso, no me malentiendan, pero eso indica el hecho de que estamos atados todavía y esclavizados por la carne, ¿verdad? Y entonces el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque Él entiende que nuestro enfoque a veces se queda ahí. Y especialmente cuando nosotros somos los enfermos, ¿verdad? Si a mí me duele algo, pues en eso voy a estar enfocado. Y entonces le voy a pedir, Dios, sáname, quítame este dolor, quítame esta enfermedad. Hasta Pablo lo hizo, ¿verdad? Quítame este aguijón en la carne. ¿Verdad? Es muy natural y muy normal orar así, pero qué bueno que aunque nosotros tengamos esa corta vista y ese enfoque, el Espíritu nos ayuda en esa debilidad, porque a veces no hemos de pedir como conviene. No sabemos cómo. Y por eso dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y la explicación perfecta de esto viene en el versículo 27. Porque mira lo que dice. Mas Él, que escudriña los corazones. ¿Y quién es Él? ¿Quién es el que escudriña los corazones? Aquí se está refiriendo a quién. Al Padre. Al Padre, ¿ok? Sabe cuál es la intención del Espíritu. Ahora, es interesante esto, ¿verdad? Porque el Espíritu, tenemos que entender aquí también que por ejemplo, en la Reina Valera, ¿ok? Que tengo aquí en mi pantalla, tiene el Espíritu en mayúsculas. Pero en el texto original no hay una mayúscula ahí para Espíritu. Entonces, sinceramente, no estamos seguros si en el versículo 27 está hablando de la intención del Espíritu que está en mí o el Espíritu de Dios. ¿Ok? Por ejemplo, si se acuerdan lo que estudiamos la semana pasada, dice que el Espíritu de Dios, versículo 16, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Dios tiene su Espíritu, el Espíritu de Dios, Primera de Corintios 1, 12. ¿Quién escudriña los pensamientos del hombre sino el Espíritu que está en él? ¿Y quién escudriña los pensamientos de Dios sino el Espíritu que está en él, el Espíritu de Dios? Dios tiene su Espíritu y tú y yo tenemos nuestro Espíritu. ¿Ok?
¿Ok? Y el Espíritu de Dios testifica nuestro espíritu. ¿Ok? Pero aquí llegamos al versículo 27 y nos dice que Dios el Padre, Él conoce cuál es la intención del Espíritu. Y ahora aquí nos tenemos que preguntar, ¿de cuál Espíritu? Obviamente Dios conoce las intenciones de su propio Espíritu. Eso es obvio, ¿verdad? Pero aquí Él conoce las intenciones del Espíritu. El Espíritu que está gimiendo. El Espíritu que quiere ser libertado de este cuerpo mortal, ¿verdad? Que quiere anhelar las cosas correctas, las cosas mejores, que quiere despreocuparse de la carne, que quiere ocuparse solamente de las cosas espirituales. Y aunque yo en mi cuerpo batallo para orar así, Dios sabe que la intención de mi espíritu es la misma intención de su espíritu, que es buscar las cosas espirituales. Y por eso la última frase del versículo 27 es la parte más importante de todo eso. Dice, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Ese es el secreto. ¿Ok? En todo esto, en lo que hemos estado leyendo, solamente en la sección de esta noche, del 18 al 27, ¿cuál es la intención de Dios? La intención de Dios es salvarnos, adoptarnos y libertarnos de este cuerpo, ¿verdad? Hacernos ya no parte de lo que llama la esclavitud de corrupción. Él quiere manifestarnos como hijos suyos. Él quiere traernos a lo que el versículo 18 dice, la gloria venidera que se va a manifestar. Esa es la intención, esa es la voluntad de Dios. Y entonces lo que nos dice aquí este capítulo y estos dos versículos al final de esta sección es que el Espíritu de Dios está intercediendo por nosotros. Y cuando yo le digo a Dios, Dios, ayúdame que se me quite la fiebre, el Espíritu está diciendo, pero yo sé que dentro de él quiere algo más que esto. Él quiere una existencia contigo donde no importa si tiene fiebre o no, porque no está en este cuerpo. Porque la voluntad de Dios es que nos enfoquemos en las cosas espirituales. Y la voluntad de Dios son muchas otras cosas, ¿verdad? Cuando pensamos en Jesús orando en el huerto, ¿verdad? Que Él expresa a Dios lo que Él quiere, pero después dice, pero no mi voluntad, sino la tuya. Ahí tenemos un concepto de cómo el Espíritu puede estar expresando, intercediendo conforme a la voluntad de Dios. O sea, básicamente diciendo a Dios, esto es lo que yo quiero, pero yo sé que tú me vas a dar lo que yo realmente necesito y eso está bien conmigo. Y es el Espíritu me está ayudando a presentarle eso a Dios. Otro ejemplo que ya mencionamos, Pablo en 2 Corintios 12, que le diciendo, quítame este aguijón de la carne. Y el Espíritu está diciendo, según entendemos Romanos 8, le está diciendo, pero en realidad, Padre, tú lo que le tienes que dar a Pablo es fortaleza y consuelo, aunque no le quites ese aguijón de la carne. Que él entienda que él es tu hijo y que él entienda que lo más importante es sentirse débil porque en su debilidad se manifiesta el poder de Dios. La voluntad de Dios. Entonces el Espíritu intercede conforme a la voluntad de Dios. Entonces eso es lo que tenemos que entender. Cuando necesitamos un intérprete, es cuando estamos hablando dos idiomas diferentes, ¿verdad? Y aquí la intercesión es porque cuando hablamos a Dios, tendemos a hablarle de cosas carnales. Y Dios habla en términos espirituales. Entonces el Espíritu toma esas cosas que le decimos carnales y le dice, oye, pero bueno, sí, yo sé que están sufriendo con eso, yo sé que eso es parte, versículo 18, de las aflicciones del tiempo presente, pero yo sé, Padre, que lo que realmente necesita tu pueblo
es fortaleza espiritual, es paz, es tranquilidad, es el conocerte a ti, es la transformación en la imagen de Jesús, es hacer el trabajo en tu viñedo. Todas las cosas espirituales es lo que el Espíritu está expresándole a Dios. Cuando a veces nos falta la madurez o la fuerza o el entendimiento para orar así. Y qué bonito saber eso, qué bonito saber que lo que se está presentando ante Dios es algo conforme a su voluntad. Porque sabemos que si pedimos algo conforme a su voluntad, lo va a hacer. Entonces siempre vamos a tener una respuesta positiva en ese sentido. Me gusta la forma que lo pone un ejemplo de esto, ¿verdad? En Santiago, capítulo 1, cuando habla de si estás pasando por tribulación, pídele a Dios, ¿verdad? Pero normalmente cuando estamos pasando por tribulación, ¿qué es lo que le pedimos a Dios? Le pedimos a Dios, oye, quítanos la tribulación, que termine la tribulación. Pero ahí en Santiago dice, pero pídele a Dios sabiduría. Y ahora la pregunta es, ¿eso es una petición de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿No? O sea, tenemos que dudar que si le pedimos a Dios sabiduría, que nos va a dar sabiduría. Ninguna duda. Así como no tenemos ninguna duda que si le pedimos algo a Dios de acuerdo a su voluntad, que lo va a dar. Cuando entran las dudas, es cuando no sabemos cuál es la voluntad de Dios. O cuando le estamos pidiendo algo que sabemos que no es su voluntad. Regresamos a Jesús en el huerto. Yo no quiero ir a la cruz. Eso está en contra de tu voluntad, Dios. Yo te quisiera expresar que yo no quiero ir a la cruz, pero él no puede decirle a Dios y pedirle eso con plena confianza que Dios le va a decir, ok, no vayas a la cruz. Y por eso él dice, pero no mi voluntad, sino la tuya. Porque Jesús no es debilitado por la carne como tú y yo. Tú y yo le decimos, Dios, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. No me importa lo que sea tu voluntad porque yo necesito lo que yo necesito. Y Dios dice, qué bueno, te voy a dar mi espíritu porque tu cuerpo es débil, tu carne es débil, te voy a dar mi espíritu para ayudarte a orar, para que ores como oró Jesús, para que ores con ese entendimiento de lo que yo te voy a dar cosas de acuerdo a mi voluntad. Porque yo sé mejor que tú lo que tú necesitas. Tú piensas que necesitas sanidad física, tú piensas que tú necesitas un trabajo, tú piensas que tú necesitas... Yo sé, Dios dice, que tú necesitas algo mucho más profundo que eso. Y mi espíritu te va a ayudar a orar así. ¿Ok? Y eso otra vez regresa a esa dualidad que estamos describiendo aquí en la sección anterior, ¿verdad? Que aunque somos adoptados, aunque somos hijos de Dios, aunque tenemos la confianza en nuestra salvación, no la hemos visto. Y estamos esperando eso. Y en ese ínterim que estamos esperando la certeza y la realización, la manifestación de eso, estamos todavía atrapados en este cuerpo. Todavía débiles, todavía tendemos a pedir mal, como dice Romanos capítulo 4, Santiago capítulo 4, pedimos mal, porque todavía somos parte de esta creación, versículo 22 en general, que está gimiendo sin entendimiento. La creación en general gime sin entender nada. El cristiano gime entendiendo un poquito, y el Espíritu de Dios gime entendiéndolo todo. ¿Ah? Todo el gemir es buscando lo mismo, es buscando la manifestación de los hijos de Dios, en lo que estamos esperando, la realización de esa adopción y esa salvación. ¿Ok? Esos son los versículos 18 al 27. ¿Sí? La semana que viene, si Dios quiere, vamos a estar en el 28. Otra sección favorita de muchos en el capítulo 8 de Romanos. Vamos a estar en el 28 hasta el 32. ¿Ok? La semana que viene, si Dios quiere. Quizás hasta el 30, depende cómo nos va con el tiempo.
Tenemos unos 5 minutitos más. Si hay preguntas o comentarios o observaciones, les invito a abrir sus micrófonos, los que quieran comentar. Dejen su micrófono y hagan sus comentarios o preguntas, por favor. Hermano, bueno, me llamó la atención, hermano, lo que mencionó ahí, nuestro hermano Vicente, de donde dice que el Espíritu intercede por nosotros. Bueno, ahí, la pregunta, hermano, la pregunta ahí, en el griego que mencionó, que no viene en mayúscula. Bueno, que yo no conozco del griego, hermano, pero cuando habla del Espíritu Santo en otros textos, el griego aparece en mayúscula. No, lo que pasa es que Espíritu. no, en otros textos, por ejemplo, y en otras menciones, habla del Espíritu con otras palabras, habla del ayudador, usa la palabra paracleto, habla... Sí, pero mi pregunta es la mayúscula, que mencionaba que aquí, en este versículo viene minúscula en el griego, pero en otros textos, cuando habla específicamente del Espíritu Santo, usa la letra mayúscula del griego. No, lo que hace es que dice que el Espíritu de Dios, usa la frase completa para identificar que es el Espíritu de Dios, o el Espíritu. Ok. Entonces, Sí, ok. A ver, el pues aquí Espíritu nomás dice Santo, el intención del Espíritu de Espíritu. Dios, algo así. Pero la palabra Ok. Espíritu es soplo, es una palabra genérica, pues. Es Ok. como la Entonces, palabra bautizo, ¿verdad? La palabra bautizo es una palabra que simplemente significa sumergir en agua. Y lo que pasa es que cuando se tradujo la Biblia del griego, por razones obvias, porque la gente estaba salpicando en vez de bautizar, no tradujeron esa palabra, la transliteraron. Entonces, eso causa mucha confusión, porque la palabra, cada vez que lees la palabra bautizo en el Nuevo Testamento, es la palabra sumergir. La palabra. ok. No, gracias, hermano. Hermana Alex. Y en este capítulo de hermano, gracias a Dios nos hace conscientes de la gran importancia del Espíritu, porque Dios mío, ¿qué podríamos hacer nosotros sin el Espíritu de Dios? No podríamos hacer absolutamente nada. Y muchas veces nosotros siempre hablamos del Padre, hablamos de Jesús, y es muy poco dentro de lo que dentro de lo que el Señor nos ha dado, está el Espíritu, y muy pocas veces pues hasta nos enfocamos, no nos enfocamos en ese Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros, y la gran importancia que hace en nuestras vidas cristianas, porque inclusive aquí podemos ver que hasta lo que no sabemos cómo decirle algo al Padre, él simplemente pues intercede y le dice al Padre qué es lo que realmente queremos hablarle, ¿verdad? Y me parece maravillosa esta parte de verdad de que nos hagamos bien conscientes del Espíritu y que realmente pues vivir desde él, desde el Espíritu, porque pues como dice 8:11, el Espíritu del que levantó a Jesús de los muertos, ese es el que nos va a levantar a nosotros también, nuestros cuerpos mortales también van a ser vivificados, porque muchas veces más de uno puede considerar de que se bautizó y que asiste a la congregación, va, lleva la ofrenda, toma la cena del Señor, y simplemente pues, bueno, ya soy salvo, y eso no es lo que nos dice aquí la palabra de Dios, pues. Ahí nosotros, ok, sí, no, a través de la obediencia al Evangelio, pues, alcanzamos salvación, pero estábamos esperando salvación. Y como dice el 8:11, si el Espíritu de Jesús es hallado
viviendo, actuando, pensando en cada uno de nosotros, pues es de la manera que vamos a ser vivificados, pues. No no, y que al bajarnos de esa nube de creer que el solo hecho del bautismo ya nos da la garantía del cielo mismo. Gracias. Ujú. Gracias, Alex. El ¿Alguien? hermano Pedegüesa quiere decir algo, por favor, si conecta su micrófono. Adelante, Juan. Hermanito Vicente, no, era, ya que usted habla Paracleto en la forma de pronunciación, entonces es una forma de colocar mayúscula en la traducción Reina Valera, ¿cierto? Pero Sí, bueno, ahora sí, voy a una pregunta. Cuando dice más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahí se está hablando del Espíritu Santo cuando intercede, cuando oramos, cuando pedimos, cuando e incluso cuando alabamos y todo nuestro vivir será así. Yo así lo entiendo, ¿no? sí, claro. Que muchas veces no sabemos cómo pedimos, pero el Espíritu Santo acomoda la oración para que sea ese olor fragante ante el Padre. Me parece que eso sería así, o ¿cómo sería ahí, hermano Vicente? Claro, bueno, solo para aclarar, porque no quiero que salgamos de aquí confundidos. Para empezar, y lo dije al revés, en el griego original de los textos originales está escrito en todas mayúsculas. O sea, todo el texto es mayúsculas, puras mayúsculas. ¿Ok? En los textos originales, cada palabra, cada letra de todas las palabras en todo el texto griego son mayúsculas. ¿Ok? Entonces es difícil diferenciar dónde colocamos mayúsculas al traducir. Pero para tu pregunta en general, Juan, lo que pasa es que en el capítulo 8 habla del Espíritu de Dios y anteriormente, por ejemplo, en el versículo que mencionamos anterior, que es el versículo 16, creo que era. Déjame releerte el 16. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Eso no es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Es el versículo 15, por el cual clamamos a Abba Padre, y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Okay? Entonces, la palabra espíritu aparece 4 veces y cada vez está hablando de otro espíritu, ¿verdad? Entonces, tenemos que utilizar el contexto para saber de qué espíritu está hablando. Entonces, cuando llegamos al 26 y el 27, cuando habla de que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad y el Espíritu que intercede por nosotros, ese es el Espíritu de Dios. Lo único que estaba diciendo en el 27 es que no estoy seguro en el 27 si cuando menciona otra vez el Espíritu en el 27 está hablando de que Dios conoce la intención de mi espíritu o si está hablando de la intención del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero el que intercede, el que gime por nosotros es el Espíritu de Dios. El que está involucrado en interceder es el Espíritu de Dios y está ayudando a mi espíritu quizás, o quizás mi espíritu ni esté involucrado ahí porque yo no sé nada, pero a lo que voy es que lo importante es reconocer que el Espíritu de Dios está intercediendo por nosotros, de acuerdo, y la parte clave es de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo no sé si eso ayuda o confunde más, pero ojalá y quede claro. ¿Alguien más? Gracias, hermanito, gracias. Bueno, ya nos pasamos de las 8. Yelenia dejó unos textos en el chat que sería bueno, son buenos comentarios que hizo ella, si quieres leerlos. Ok, perdón. Y anterior, ok, entonces el apóstol Pablo en esta misma carta nos da la respuesta por el cual gime el Espíritu Santo, es porque dice que no sabemos pedir como conviene. Por tanto, él actúa como un intermediario ante el Padre por nuestras peticiones, así es. Y está aquí para ayudarnos, y por eso en otros textos
se refiere al Espíritu como el ayudador o el paracleto. Y obviamente ahí José Tomás menciona 1 de Juan 5:14, que dice que si pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y qué bonito que el Espíritu nos ayuda a orar así, a pedir así. ¿Ok? Bueno, vamos a concluir. Oración final. Sergio, ¿puedes abrir tu micrófono y orar, por favor? ¿O estás, no sé, Sergio? Parece que Te está veo. paralizado. Está paralizado, quizás no tenga buen internet.